Me dijeron que no encajaba en las reuniones familiares por ser raro y feo. Así que organicé una. Y todos fueron. Pero no por ellos. Fueron por mí. Desde que tengo memoria, mi familia me trató como si fuera una especie de anomalía que nunca supieron cómo encajar en el molde que ellos mismos se fabricaron entre cenas dominicales. Ligas de fútbol infantil y reuniones donde siempre reinaba el mismo tipo de conversación plana, repetitiva y centrada en quién se casó, quién ascendió en su trabajo, cuántos hijos tiene tal primo. Y si fulanito ya se compró o no su primera casa. En ese universo cerrado, predecible y perfectamente alineado con la idea tradicional de éxito que ellos veneraban, yo era el rarito, y aunque jamás lo dijeron con esas palabras exactas, lo comunicaban con todo lo demás, con las miradas cruzadas, con las risitas contenidas cada vez que mencionaban mi nombre, con la forma en que me ignoraban cuando hablaba de lo que hacía o, peor aún, con el silencio absoluto cuando no me invitaban siquiera a las reuniones. A veces me enteraba por accidente, como aquel cumpleaños de mi tía Brenda al que, según su hija, seguro no quise ir porque odio los planes familiares. Ni siquiera sabían que ni me habían avisado. Pero claro, era más fácil decir que yo me había aislado que aceptar que, desde siempre, me habían apartado como si tuviera una enfermedad social contagiosa. Lo más doloroso no eran las burlas en sí, sino la forma en que se escudaban en bromas para disfrazarlas de cariño. Cosas como ay, tú eres el creativo, el artista incomprendido, o a ver cuándo te peinas y te dejas ver la cara, o mi favorita de todas, y tú todavía sigues con eso de los jueguitos. Como si ser streamer fuera una etapa infantil que me daría vergüenza con el tiempo, como si fuera una broma de mal gusto en lugar de un trabajo. Mis primos se presentaban como ingenieros, contadores, policías, hasta uno que era mesero lo hacía con más orgullo que yo al hablar de mi canal. Recuerdo a uno que, cuando me preguntaron una vez qué hacía, interrumpió antes de que pudiera responder y dijo vende humo por internet. Todos rieron, incluso mis padres, aunque después mi mamá me pidió disculpas con ese tono entre maternal y resignado que solo me hizo sentir peor. Como si en el fondo también pensara que estaba perdiendo el tiempo, pero le costara decírmelo en la cara. Hubo un punto en el que me convencí de que tenía que aceptarlo, yo era el primo raro, el que no tenía un trabajo real, el que no tenía novia, ni carro del año, ni trajes para ir a la oficina. Era más fácil quedarme en casa, streamear con mis seguidores, hablar de videojuegos. Hacer ediciones en Premiere hasta las 3 de la mañana y fingir que no me dolía ver cómo la familia compartía fotos en Instagram de eventos donde todos parecían sonreír sin mí. Nadie me preguntaba cómo estaba, nadie me incluía en los grupos de WhatsApp, salvo para reenviar cadenas o felicitar en Navidad. Y aún así, por años, mantuve la esperanza tonta de que algún día me iban a tomar en serio. Que tal vez si les mostraba lo que hacía, si les compartía algún video que funcionara bien, si les explicaba con suficiente paciencia cómo funcionaban las plataformas, tal vez, solo tal vez, dejarían de tratarme como una nota al pie. Pero claro, eso nunca pasó. La última vez que intenté acercarme fue en Acción de Gracias, hace 2 años. Fui a la casa de mi abuela con una botella de vino, con la esperanza ridícula de que ese año sí me sentaría en la mesa de los adultos. Llevaba puesta una camisa formal, incluso me peiné. Pero cuando llegué, me encontré con que habían cambiado el lugar sin decirme, y para cuando logré averiguar la dirección correcta ya estaban en pleno brindis. Mi tía Brenda, siempre ella, me recibió con un ay, no sabías que cambiamos el sitio. Pensé que ya ni venías a estas cosas y después me señaló la mesa más alejada, donde estaban los niños pequeños y un par de sillas vacías. Comí solo, como un espectador más, mientras mis primos hablaban de sus trabajos, sus matrimonios y las remodelaciones de sus casas. Cuando intenté contarles que uno de mis clips se había vuelto viral en una comunidad gamer bastante conocida, uno de ellos, sin siquiera levantar la vista del celular, murmuró eso no cuenta como viral si nadie fuera de tu mundo lo conoce. Me terminé la copa en silencio, recogí mi chaqueta y me fui sin que nadie lo notara. Pero todo cambió cuando, una madrugada cualquiera, subí un video explicando una mecánica compleja de un juego nuevo con una edición ágil, efectos visuales llamativos y una voz en off que grabé más de 6 veces hasta que quedó perfecta.
No tenía grandes expectativas. Pero por algún milagro del algoritmo, ese video explotó. En TikTok primero, luego en Twitter y después en YouTube. De pronto, mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de marcas, de seguidores, de propuestas para colaborar y hasta de entrevistas para medios digitales. Mis seguidores crecieron como espuma, el canal comenzó a generar ingresos que no podía haber imaginado ni en mis mejores sueños, y por primera vez en mucho tiempo. Sentí que mi trabajo hablaba más fuerte que cualquier burla familiar. Fue entonces cuando se me ocurrió. No por impulso ni por rencor inmediato, sino por esa voz silenciosa que había estado creciendo dentro de mí todos esos años, la que decía: te subestimaron, te ignoraron. Te humillaron frente a todos y ahora fingen no recordar. Decidí que si tanto les gustaba reunirse sin mí, esta vez los iba a reunir yo, pero no para seguir siendo el marginado, sino para que supieran, uno por uno, que el fracasado era ahora el que tenía el control. Y lo mejor de todo, no iba a tener que gritarlo. Ellos mismos iban a venir. Porque esta vez, no se trataba de ellos. Esta vez, se trataba de mí. Actualización 1. Pasaron poco más de 4 meses desde que ese video despegó y mi vida cambió por completo. En ese tiempo no solo crecí como creador, sino que también me vi obligado a transformarme como persona, como alguien que de verdad comenzaba a entender el valor de su tiempo, de su esfuerzo y, sobre todo, de su silencio. Porque no fue inmediato, claro que no, pero poco a poco empecé a recibir los mismos mensajes que nunca habían llegado antes: oye, qué bien te está yendo, mi hijo te vio en TikTok, no sabía que hacías eso. Tú trabajas con marcas ahora, ¿verdad? Y el clásico: algún día podrías darme una mano para lanzar algo yo también. No eran mensajes de extraños, eran familiares, los mismos que me hicieron sentir invisible durante años, ahora apareciendo como si nada, como si jamás hubieran ignorado mis cumpleaños. Jamás hubieran hecho chistes sobre mi apariencia o compartido fotos de reuniones a las que jamás fui invitado. No me sorprendía, pero tampoco los perdonaba tan fácil. No todavía. Por eso cuando comencé a recibir esas señales, no respondí de inmediato. Me limité a observar. A tomar nota. A guardar capturas. Y cuando por fin mi canal recibió el botón de plata de YouTube, no lo subí con una leyenda de celebración. Subí una foto sosteniéndolo frente al espejo con el texto: para los que dijeron que esto era una pérdida de tiempo. Nos vemos pronto. No expliqué más. No necesitaba hacerlo. Lo que venía ya estaba en marcha. Con el dinero de las campañas que había cerrado, y el primer adelanto de un contrato bastante grande con una empresa de hardware, decidí que era hora de poner el plan en acción. No iba a ser una venganza agresiva. No. No quería convertirme en la caricatura de exitoso con sed de revancha que solo busca destruir. Lo que yo quería era algo mucho más íntimo, mucho más incómodo, algo que los hiciera mirarse a sí mismos y cuestionarse en silencio. Así que, con toda la calma del mundo, comencé a organizar la reunión. Así, con mayúsculas. Una cena familiar formal, elegante, exclusiva, por invitación, con una lista cerrada y reglas estrictas. Pero con un detalle importante: no iba a ser una cena cualquiera. Esta reunión no iba a celebrarse por Navidad, ni por una fecha nacional, ni por el cumpleaños de nadie. No. Iba a ser un evento organizado, financiado y dirigido enteramente por mí. En el centro de todo. El mismo que nunca estaba en las fotos. Mandé a hacer invitaciones físicas, de esas que huelen a papel caro, que tienen relieve y que vienen en sobres gruesos con cierre de lacre. Me aseguré de que cada una tuviera impresa, justo debajo de mi nombre, la frase que más escuché en mi adolescencia: del rarito sin futuro, para la familia que siempre creyó en él. Nadie sabía exactamente si era sarcasmo o una disculpa envuelta en ironía, y eso me daba igual. Lo importante era que lo leyeran. En cada sobre incluí una tarjeta personalizada, con fecha, hora y lugar, una sala de eventos boutique en el centro, con vista panorámica, valet parking incluido y acceso restringido. Al final de cada tarjeta, agregué una nota simple pero directa: dress code formal. Streaming activo durante toda la noche. Al asistir, autorizas uso de imagen y audio.
Nos vemos pronto. Los envíos se hicieron por correo certificado. Me aseguré de que llegaran un viernes en la tarde, justo cuando la mayoría ya estaba libre y podía ver el sobre como algo importante. Y funcionó. Al lunes siguiente, empecé a recibir llamadas que no esperaba contestar, mensajes que jamás pensé leer de esa gente. La primera fue mi prima Angela, que no me hablaba desde la vez que me dijo que parecía un acosador con esa barba rara cuando tenía 17 años. Me escribió por Instagram para decirme, wow, no sabía que organizabas eventos ahora, qué emoción, ¿puedo llevar a mi esposo y a los niños? Le contesté con el mismo tono neutro que planeaba usar toda la noche, el evento es exclusivo para adultos y solo con pase confirmado. Si tu nombre está en la lista, estás más que bienvenida. No hubo emoji, ni guiño, ni corazón. Solo un punto final. Después vinieron más. Mi tío Gary, el mismo que solía decirme frente a todos que los hombres de verdad no pierden el tiempo frente a pantallas, me mandó un correo, sí, un correo, para confirmar su asistencia. Cerró su mensaje diciendo que le encantaría hablar de posibles colaboraciones. Mi tía Brenda, como no, fue más directa, me llamó desde su trabajo y me dejó un mensaje de voz donde, con ese tono meloso que siempre usaba cuando quería algo, me decía, mi amor. Vi la invitación y me pareció espectacular. Me enorgullece tanto ver en lo que te has convertido, hijo. Nunca dudamos de ti, solo estábamos preocupados, pero es tan lindo saber que estás bien. ¿Hay alguna manera de sentarnos todos juntos? Tú sabes, como en los viejos tiempos. Y así siguieron. Cada confirmación venía acompañada de una excusa diferente, de un intento de justificar el pasado. De un esfuerzo torpe por suavizar años de desprecio pasivo-agresivo con frases vacías como es que no entendíamos tu mundo o éramos de otra generación. Y cada uno de esos mensajes era como gasolina para lo que venía. Porque sí, iban a asistir. Pero no sabían lo que yo tenía preparado. No era una trampa, no era una humillación pública. Era algo peor. Era un espejo gigante, bien iluminado, que les iba a mostrar cómo se veían desde fuera. Y lo mejor es que ellos iban a asistir por su propia cuenta, por voluntad, por codicia, por simple curiosidad, por ganas de figurar junto al primo que ahora tenía fama. Nunca preguntaron realmente por mí. Nunca quisieron saber cómo me sentía o si estaba bien. Solo querían estar donde creían que había luz. Así que se la encendí toda. ¿Para que se vieran? Para que no pudieran mirar a otro lado. Y aunque todavía faltaban semanas para el evento, yo ya podía escuchar el sonido de sus risas falsas, de los cubiertos contra los platos caros, de las copas alzadas por un brindis hipócrita, que esta vez no iba a aplaudir. Solo iba a grabar. Actualización 2. Un par de días antes del evento, mientras supervisaba los últimos detalles en la sala de recepción, me encontraba frente al ventanal del lugar, mirando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una con la lentitud con la que se encienden los recuerdos que uno creía enterrados. Aquella vista me parecía simbólica de lo que estaba a punto de ocurrir. Todos ellos, mi familia entera, vendrían esa noche no por amor, no por nostalgia ni por respeto, sino porque les picaba la curiosidad de saber hasta dónde había llegado el fracasado. A esas alturas, ya no necesitaba imaginar sus intenciones. Las había confirmado en cada mensaje mal disfrazado, en cada intento por colarse con acompañantes extra, en cada llamada donde, después de una breve felicitación, venía la inevitable frase, y bueno, ¿cómo es eso que haces tú ahora? Como si de pronto mi vida se hubiera vuelto lo suficientemente interesante para merecer un lugar en su agenda. Como si todo el desprecio de antes pudiera esfumarse con una copa de vino y un selfie. La noche anterior al evento la pasé afinando todo como quien prepara un escenario, porque eso era exactamente lo que era, una puesta en escena donde cada elemento estaba pensado para que no pudieran fingir que no entendían. El salón estaba decorado de forma elegante, pero sin caer en lo tradicional. Había luces suaves colgando del techo, música instrumental lo suficientemente moderna como para molestar a los más conservadores, y una mesa larga con sillas asignadas con nombre y apellido. Frente a cada puesto había una tarjeta personalizada con una frase textual tomada de algún momento en el que me hicieron sentir como una mierda.
Frases que coleccioné durante años, no por rencor, sino porque dolían tanto que jamás se me olvidaron. Estaban impresas con caligrafía dorada y papel grueso, y al reverso, un código QR que los llevaría a un video grabado por mí contando el contexto de esa frase, relatando cómo me afectó y cómo decidí no permitir que se volviera a repetir. No todos lo verían al instante, lo sabía. Pero los más curiosos, los más inseguros, sí lo harían, y ese era el punto. Además de eso, monté un par de cámaras discretas, de esas de ángulo amplio que permiten captar el ambiente sin invadir demasiado. Nada escondido, todo legal, todo autorizado en la invitación. Lo mencioné incluso en la nota final del sobre. Había contratado a 2 moderadores que me ayudaban con el canal y que estarían allí como personal técnico. Fingirían ser parte del equipo de audio, pero en realidad serían mis ojos durante toda la noche. Les encargué que registraran todo lo que pareciera falso, todo lo que sonara a cinismo, todo lo que pudiera servir como material para mostrarle a mi comunidad cómo se ve, en vivo. Una familia que solo se interesa cuando huele éxito. Mientras ultimaba los detalles con el chef y el coordinador del salón, revisé el guión de lo que sería mi breve discurso de bienvenida. No quería extenderme mucho, ni darles el gusto de escucharme como si fuera una entrega de premios. Solo tenía pensado decir lo justo, gracias por venir. Es la primera vez que organizo una reunión familiar. Para muchos, tal vez será la primera vez que se sienten a mi lado en una cena. Qué bueno que hayan venido ahora que el catering es caro y el streaming es rentable. Disfruten la noche. Eso sería todo. Sin lágrimas, sin exageraciones, sin reclamos directos. Solo un espejo verbal colocado en medio de la mesa. Horas antes del evento, ya varios de ellos estaban hospedados en el hotel contiguo, un edificio boutique con vista al río. Algunos comenzaron a subir historias a Instagram, fotos en el vestíbulo, boomerangs de las copas en el bar, hashtags como reunión familiar o orgullosos del primo. Uno incluso subió una selfie con una leyenda que me hizo reír en voz baja, de niños nos decían que este era el raro. Ahora mírenlo. Qué duro le dio a la vida. El cinismo me rebotaba por dentro como un eco sucio. Lo que no sabían es que todas esas historias ya estaban siendo monitoreadas, descargadas y recopiladas por mi equipo para el montaje final que saldría en el canal días después. No por venganza, sino por registro. Porque si querían usar mi nombre para atraer atención, yo también tenía derecho a documentar qué hacían con él cuando creían que nadie más los observaba. Mi madre llegó al final de esa tarde. Fue la única a la que fui a buscar personalmente al aeropuerto. Su vuelo venía retrasado y, aún así, no se quejó. Subió al auto, me abrazó y me dijo en voz baja que esperaba que no me estuviera dejando consumir por la rabia. Le aseguré que no. Le dije que lo que sentía no era odio, sino una claridad helada. Que no quería castigar a nadie, sino que simplemente ya no estaba dispuesto a fingir que todo estaba bien. Ella me apretó la mano, con ese gesto silencioso que solo las madres conocen, y me pidió que le dejara quedarse cerca, no al centro de la mesa, no como figura especial, sino simplemente cerca. Le prometí que tendría un lugar discreto, que no haría falta que dijera nada, pero que si alguna vez sentía que todo se volvía demasiado incómodo, podía levantarse sin explicación. Ella asintió. No intentó convencerme de nada. Me conocía lo suficiente para saber que todo lo que iba a pasar ya estaba decidido desde hace tiempo. Esa noche dormí con una extraña calma, como si supiera que, por fin, después de años de soportar risas que no eran risas, bromas que eran insultos, y ausencias disfrazadas de desinterés. Por fin estaba a punto de cerrar un ciclo. No para olvidarlo, sino para que pesara en ellos como pesó en mí. No para que me pidieran perdón, sino para que dejaran de jugar a que nada había pasado. Porque sí pasó. Y esa era la única verdad que no iba a permitir que borraran. Actualización 3. La noche del evento llegó envuelta en esa tensión sutil que se respira cuando hay demasiadas sonrisas ensayadas en el aire. No eran siquiera las 7 cuando ya había más de la mitad de los invitados en el vestíbulo del salón, todos intentando aparentar una espontaneidad que simplemente no les salía. Iban vestidos de gala, eso sí,
como si de verdad creyeran que estaban asistiendo a una entrega de premios. Algunos de los hombres llevaban trajes tan ajustados que parecía que los acababan de sacar del envoltorio. Y las mujeres caminaban con esos pasos tensos que solo se dan cuando los tacones son nuevos y el orgullo pesa más que la incomodidad. A todos los recibía un equipo de asistentes que contraté únicamente para eso, para hacerlos sentir importantes, para dejarlos creer que eran parte de algo exclusivo, algo grande, algo que merecía ese tipo de despliegue. En la entrada había un panel con mi nombre y el logo de mi canal impreso en grande, flanqueado por luces suaves y cámaras de video que no dejaban de grabar ni un segundo. Les pedían posar, sonreír, decir alguna frase divertida para el detrás de escena sin aclarar nunca que todo eso estaba siendo transmitido en vivo. Tampoco lo ocultaban. Simplemente lo dejaban pasar, como una cláusula más del juego que ellos, por primera vez, no estaban controlando. Cuando entré al salón por la puerta lateral, aún sin que me vieran, tuve que hacer un esfuerzo para contener la risa amarga que me subió por la garganta al ver a mis primos posando con copas vacías solo para las fotos. Vi a mi tía Brenda pedirle a una asistente que le tomara una foto natural, como si estuviéramos en confianza, mientras le susurraba a otra que ojalá el niño se acordara de mencionar quién era su familia. Mi primo Derek caminaba entre las mesas como si ya hubiera memorizado los nombres, saludando como político de feria, haciendo chistes que no daban gracia. Hablando en voz alta para que todos supieran que él fue uno de los primeros en ver el potencial del canal. Era impresionante la facilidad con la que todos adoptaron el papel de familiares orgullosos, como si nunca hubieran dicho nada. Como si las veces que me hicieron sentir menos fueran borradas por una sonrisa bien acomodada y una copa de champán. Poco después de que todos tomaron asiento, hice mi entrada por el pasillo central. Iba vestido con un traje sobrio, nada exagerado, pero distinto al estilo que solían burlarse cuando era adolescente. Caminé despacio, con las manos a los costados, sin forzar una sonrisa. Cuando me vieron, hubo un silencio que no supe si era respeto, incomodidad o simple sorpresa. Muchos se pusieron de pie, algunos incluso aplaudieron. Lo dejé pasar. Subí al pequeño escenario montado al fondo del salón y me dirigí al micrófono. No tenía un discurso largo ni pensaba alargarlo. Solo quería que supieran desde el primer momento que esta no era una celebración tradicional. Así que hablé claro. Les dije que me alegraba verlos a todos juntos, que era una rareza poder reunirlos por fuera de una excusa religiosa o una obligación social. Les agradecí por venir, por haber hecho el esfuerzo de tomarse el tiempo, de vestir elegante, de fingir que me conocían. Y luego, sin cambiar el tono, les dije que todo estaba siendo grabado y transmitido en vivo para mi comunidad, que al otro lado de las cámaras había más de 70,000 personas conectadas, esperando ver cómo se comportaba una familia que durante años había hecho sentir invisible al que ahora lo sentaba en una mesa con candelabros y vino importado. Nadie aplaudió esa parte. Al terminar, no me bajé del escenario de inmediato. Pedí que encendieran las pantallas gigantes que colgaban de ambos extremos del salón. Allí se proyectó un breve montaje de clips sacados de los videos que subieron mis familiares los días previos. Clips donde hablaban de mí con entusiasmo exagerado, clips donde decían frases como me da orgullo haberlo visto crecer o yo siempre supe que tenía talento. Al terminar ese primer bloque, proyecté un segundo video. Este fue distinto. Mostraba fotos de mi infancia, de reuniones donde yo estaba arrinconado al borde del sofá, solo o completamente fuera de cuadro. Luego, audios recopilados de mensajes de voz que aún conservaba, mi tía preguntando si yo iba a ir, porque no querían incomodar a los demás, un primo riéndose y diciendo que si lo invitas, te va a poner a hablar de sus jueguitos raros, y uno en particular que guardé por años, donde alguien, no diré quién, se burlaba de que yo nunca iba a tener novia porque nadie quiere salir con alguien que se graba solo hablando con una cámara. Al finalizar, el silencio era tan espeso que sentí que podía cortarse con un cuchillo. Fue entonces cuando volví al micrófono y, sin alzar la voz, dije que cada uno de los invitados tenía en su lugar una tarjeta con una frase que alguna vez me dijeron, escrita por ellos mismos. Y que el código QR al reverso les permitiría ver cómo me sentí esa vez, narrado por mí. Les invité a leerlo, sin apuro,
y les pedí que disfrutaran de la comida, porque la noche apenas comenzaba. Y me bajé del escenario. A partir de ahí, la incomodidad fue palpable. Algunos intentaron mantener la compostura, fingir que aquello era una especie de performance, de broma de internet, como uno de mis tíos murmuró. Pero otros, como mi prima Clara, rompieron el silencio leyendo su tarjeta y soltando un "yo no dije esto", así que nadie le creyó. Varios se quedaron en silencio, moviendo la copa en círculos sin tocar la comida. Mi madre, sentada al fondo, me miraba con una mezcla de tristeza y comprensión. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Pasaron 20 minutos así, entre murmullos, miradas cruzadas y fingidos intentos por recuperar la normalidad. Fue entonces cuando hice el segundo movimiento, los asistentes comenzaron a repartir bolsas de regalos personalizadas. Cada una tenía un objeto simbólico relacionado con alguna anécdota. A Derek, por ejemplo, le llegó una caja con un mouse inalámbrico nuevo, acompañado de una nota que decía: "para que no digas que solo pierdo el tiempo". A Brenda, un micrófono con un mensaje: "para que ahora sí puedas hablar con propiedad". Nadie entendía si era sarcasmo o cortesía. Y eso, justamente, era lo que me interesaba. Que no supieran qué pensar. Que no tuvieran control. La transmisión seguía activa. El chat explotaba con comentarios de apoyo, de indignación, de gente que se identificaba. Yo solo observaba. No hablé más esa noche. No respondí preguntas. No expliqué nada. Solo caminé entre las mesas, saludando como ellos hacían antes, con sonrisas vacías y frases cortas. Y cuando el DJ empezó a tocar, cuando algunos intentaron bailar como si nada hubiera pasado, me senté en una esquina y observé. Porque esa era la diferencia. Yo no necesitaba integrarme. Ellos, ahora, buscaban ser parte de algo que durante años rechazaron. Y esa, sin decir una palabra más, fue mi venganza. Actualización 4. Pasaron apenas unas 48 horas después del evento para que comenzaran a notarse las grietas, y lo curioso fue que no vinieron desde el círculo más cerrado, sino desde la periferia. No tardaron en aparecer capturas, fragmentos del streaming. Clips recortados y mal editados por usuarios anónimos que sacaron algunas frases fuera de contexto y las compartieron en Twitter con titulares como "Influencer humilla a su familia en vivo" o "Cena de Navidad convertida en roast público". Lo que más me sorprendió no fue la velocidad con la que se propagó, sino la rapidez con la que mis propios familiares intentaron colgarse de ese caos para victimizarse. La primera en hablar públicamente fue, como no, mi tía Brenda. Publicó en su Facebook un texto larguísimo, lleno de faltas de ortografía y emojis de carita triste, donde decía que ella había asistido al evento con la mejor intención del mundo. Que fue una noche muy dura para muchos y que le preocupaba profundamente la salud mental de su sobrino. Cerró con una línea que no necesitaba interpretación: "a veces los hijos necesitan límites, no palmaditas". Lo más insultante no fue el contenido, sino que lo publicó acompañando una foto nuestra donde me abrazaba frente a la cámara como si de verdad fuéramos cercanos. A los pocos días, otros comenzaron a seguir su ejemplo. Mi primo Derek subió un video a TikTok, sí, el mismo que me dijo que eso era pérdida de tiempo, donde se mostraba reflexionando sobre el evento, en una sala vacía, con fondo borroso y música suave de piano. Decía que le dolía mucho que las cosas hubieran salido así, que él siempre me apoyó. Que a veces las personas cambian por la fama y que ojalá un día pudiera volver a ver al chico humilde que conoció cuando jugábamos juntos en la infancia. El descaro era tan monumental que por un segundo me cuestioné si realmente había sido claro en el evento, si tal vez no me había expresado con suficiente contundencia. Pero no. Volví a ver la grabación. Estaba todo ahí. Clarísimo. Ellos solo estaban haciendo lo que siempre hicieron: disfrazar la humillación de preocupación, revestir la negligencia con un falso tono protector y convertir el daño que causaron en anécdotas convenientes para obtener atención. El problema fue que no contaban con que mi comunidad ya no era pequeña. Gente que me seguía desde antes del boom viral comenzó a defenderme en los comentarios, sacando capturas antiguas, comparando declaraciones, exponiendo contradicciones.
Usuarios que vieron el evento en vivo compartieron hilos enteros con cada detalle, explicando cómo se habían desarrollado las cosas y subrayando que no hubo ni una sola humillación gratuita, ni un solo insulto. Solo un espejo, una recopilación de hechos, y una oportunidad para que ellos vieran lo que yo vi durante años. Los seguidores nuevos, por su parte, comenzaron a ver la historia como lo que era, una respuesta contundente, fría y elegante, a un entorno que jamás pensó que yo tendría voz. El efecto fue inmediato. Varios miembros de mi familia comenzaron a recibir comentarios en sus propias redes. Preguntas, críticas, burlas. La imagen pública que tanto les gustaba mantener, sobre todo a los más influyentes del árbol genealógico, empezó a resquebrajarse. Fue entonces cuando llegaron los mensajes privados. La primera fue mi prima Clara, pidiéndome que borrara el video. Argumentaba que no sabía que estaba siendo grabada, que no se le explicó que el evento era público, que no se le dio la oportunidad de dar su versión. Le respondí de forma directa, sin rodeos, copiándole la sección de la invitación donde claramente decía que asistir implicaba autorizar la transmisión. Le recordé también que nadie le obligó a leer su tarjeta en voz alta, ni a posar para las cámaras. No volvió a responder. Luego vino Derek, más cínico, más desesperado. Me llamó por teléfono, algo que no hacía desde hacía años, y me soltó una versión torpe de disculpa mezclada con reclamos. Decía que el evento le había causado problemas personales y laborales, que su jefe vio los clips y lo suspendió por usar el nombre de la empresa en un evento polémico. Me pidió que, al menos, le ayudara a limpiar su imagen. Que grabáramos algo juntos, una especie de aclaración. Le respondí lo mismo que él me dijo una vez, cuando le pedí ayuda para conseguir un trabajo a medio tiempo en su oficina: esto no es una caridad, bro. Búscate la vida. Otros intentaron apelar al afecto. Mi tía Brenda me escribió un correo lloriqueando por el desgaste emocional que estaba sufriendo, diciendo que era una anciana que no merecía estar en el ojo público. En ningún momento mencionó sus burlas pasadas, ni sus frases hirientes, ni los años en los que fingió que no existía. Solo hablaba del presente, como si todo se hubiera iniciado en el momento en que la cámara se encendió. Le respondí que si tampoco soportaba estar expuesta, tal vez no debió ser ella quien durante años se paseó contando historias sobre mí como si fuera el payaso de la familia. Y que si no quería estar bajo el reflector, lo más lógico era no correr hacia él cuando olió la fama. Mientras todo eso pasaba, el canal seguía creciendo. El video del evento fue subido en 3 partes, editado con cortes cinematográficos, con música suave, entrevistas cortas de algunos asistentes que sí entendieron el mensaje, como la esposa de mi primo Isen, que se acercó al final de la noche y me dijo que siempre me había admirado en silencio, y con una narración mía que tejía todo en retrospectiva. La primera parte superó el 1.000.000 de vistas en 3 días. Las marcas me felicitaron por el enfoque emocional del contenido, y una de ellas incluso me ofreció lanzar una serie de eventos documentales sobre historias familiares complicadas. Todo se disparó. Lo que había empezado como una cena fue, sin proponérmelo, un detonante. Y la ironía más brutal de todas era que ese mismo evento que organizaron durante años sin mí, ese del que siempre me dejaron fuera por no tener nada que aportar, se convirtió en la reunión más vista, comentada y rentable de toda su vida. No volví a hablar con ninguno de ellos en persona. Ni una llamada, ni una visita. Lo único que recibí fue un paquete anónimo que llegó a la oficina de mi agente, con una carta escrita a mano que decía: no todo fue malo. Algunos de nosotros sí te queríamos. La letra era temblorosa, sin firmar, pero la reconocí de inmediato. Era de mi abuela. La misma que, en silencio, siempre me dejaba un plato servido aunque los demás fingieran que no iba a llegar. A ella no la invité. No porque guardara rencor, sino porque su salud ya no daba para una noche así. Le respondí con una videollamada corta. Le conté que estaba bien. Ella sonrió. No dijo nada. Y colgó. Ese fue el único cierre que realmente necesité. Porque mientras todos los demás intentaban limpiar su imagen, justificar sus ausencias o negociar su manera de quedar bien, ella simplemente me escuchó. Sin explicaciones. Sin excusas.
solo con presencia. Y en este mundo saturado de discursos vacíos, eso, solo eso, era todo lo que yo pedía. Actualización 5. Pasaron 3 meses exactos desde aquella noche que, aunque para muchos fue solo una cena extravagante o un viral pasajero, para mí representó el momento definitivo en el que enterré lo que quedaba de mi necesidad de validación familiar. Durante esas semanas, más de una docena de medios pequeños quisieron entrevistarme, varios portales latinos compartieron fragmentos del evento con titulares que iban desde lo sarcástico hasta lo empático. Y cientos de personas, no exagero, me escribieron para contarme sus propias historias. Hijos no reconocidos, primos rechazados por ser distintos, adultos que aún a sus 40 años arrastraban heridas que venían de familias que jamás los aceptaron por completo. Se generó un efecto cadena que, aunque no lo planeé, acabó por dar sentido a lo que originalmente solo era un ajuste de cuentas emocional. Lo que yo creía que era personal terminó siendo colectivo, y ese eco de tantas voces reflejadas en la mía hizo que algo en mí se rompiera, pero no de dolor. Era alivio. Mientras tanto, los intentos de mi familia por recomponer su imagen se volvieron cada vez más patéticos. Algunos, como Derek, empezaron a subir contenido propio tratando de aprovechar su exposición para crecer como creadores digitales. Abría su cámara hablando de valores, de reconciliación, y hasta montó una sección llamada Viernes en Familia donde hablaba con sus hijos sobre temas difíciles, todo plagado de frases cliché. Iluminación de pésima calidad y cortes abruptos que delataban su inexperiencia. No pasaron ni 3 semanas antes de que los comentarios empezaran a llenarse de ironías, burlas y comparaciones con mi canal. Él trataba de borrar los que podía, pero la avalancha era inevitable. Las audiencias pueden perdonar errores, pero detestan la falsedad. Y él resumaba eso en cada palabra. Otros, como mi tía Brenda, optaron por desaparecer temporalmente. Cerró sus redes, canceló un par de eventos comunitarios en los que solía figurar como coordinadora, y hasta mandó un mensaje masivo a la familia, del que me llegó copia, por error o por filtración, diciendo que el acoso mediático estaba afectando su salud. Lo más irónico era que quien me acusó de convertirme en víctima pública ahora lloraba en grupos de WhatsApp porque no podía salir tranquila a comprar sin que alguien le preguntara si era la del video de la cena. Algunos familiares, sobre todo los que no asistieron, intentaron mantenerse neutrales. Mandaban mensajes tímidos, con frases como vi lo que pasó y no sé qué decir o espero que estés bien, me enteré de todo por redes. No les respondí. Ni con odio, ni con cortesía. Simplemente no sentí la necesidad. Lo único que sí respondí, y con bastante claridad, fue una invitación que llegó a mi correo el mes siguiente. Era para una reunión familiar nueva, organizada por uno de mis tíos, esta vez en nombre de la unión y la sanación. El asunto del correo decía limpiar heridas y el cuerpo del mensaje estaba escrito en un tono pasivo-agresivo que me hizo cerrar la pestaña de inmediato. Decía que estaban dispuestos a escucharme de verdad, que me daban espacio para compartir cómo me había sentido y que, si así lo deseaba, incluso podía llevar un amigo o un terapeuta. Todo disfrazado de apertura, pero en el fondo era otra forma de exigirme que suavizara lo que ya era imposible suavizar. No respondí el correo. Solo reenvié el mismo formulario que creé semanas después del evento, una solicitud para entrevistas públicas. Ahí, entre otras cosas, se pedía una disculpa grabada, una donación directa a una organización contra el bullying y una participación en un panel moderado sobre acoso intrafamiliar. Nunca nadie lo llenó. En paralelo, lancé una sección nueva en mi canal, se llamaba El sitio en la mesa. No se trataba de una mesa física, sino de un espacio simbólico donde invitaba a personas que habían vivido historias similares, rechazo familiar, desprecio por elección de vida, traiciones silenciosas disfrazadas de cuidado, a contar lo que nunca habían podido decir. El primer episodio superó todas las expectativas. Fue una chica de origen cubano que había sido desheredada por elegir estudiar arte en lugar de derecho, como sus padres exigían. Su historia conectó de inmediato con miles. El segundo invitado fue un exmilitar rechazado por su familia por declararse bisexual. Y así siguieron. Semana tras semana, personas comunes, rostros sin fama,
sentándose conmigo en una sala sobria, sin espectáculo, solo a hablar con verdad. Lo que comenzó como una respuesta personal, se convirtió en una plataforma de sanación colectiva. Y eso, sin que lo planeara, fue el golpe más certero de todos. Porque mientras ellos seguían preguntándose cuándo iba a parar, cuándo iba a superar el pasado, yo ya no hablaba de ellos. Ya no necesitaba mencionarlos. Ellos solos quedaron atrapados en su propia narrativa, mientras yo seguía avanzando. La diferencia era simple, mientras ellos aún se preguntaban cómo retomar el control de la historia, yo ya la había contado, la había publicado, y estaba ocupado escuchando a otros. Ellos seguían estancados en la vergüenza, en el que dirán, en los comentarios que no sabían cómo manejar. Yo, en cambio, ya no necesitaba ninguna validación, porque la única mesa que importaba era la que yo había construido con mis propias manos, para mí y para quienes, como yo, pasaron años sintiéndose de sobra. Así que, cuando llegó Navidad, por primera vez en muchos años no sentí el vacío que antes me apretaba el pecho al ver las fotos familiares donde yo no aparecía. Esta vez, mientras ellos posaban con sonrisas congeladas frente a una mesa tradicional, yo estaba rodeado de amigos, de colegas, de algunos invitados que pasaron por el canal y se convirtieron en parte de mi vida real. Nos reímos, brindamos, y al final de la noche proyectamos fragmentos del primer evento que lo inició todo. Nadie dijo nada. Solo escucharon. Y cuando terminó, alguien, ni siquiera recuerdo quién, alzó su copa y dijo, por los que no cabíamos en la mesa, hasta que nos tocó construir una mejor. Y ahí, por primera vez, sentí que el ciclo estaba realmente roto. Ya no dolía. Ya no pesaba. Solo estaba ahí. Enterrado. Superado. Y documentado. Actualización final. Un año exacto después de aquella noche, me encontraba caminando por un pasillo tranquilo en una convención internacional de creadores de contenido, en Austin, con mi acreditación colgando del cuello. Mi nombre impreso junto al logo del canal y una cámara colgada al hombro que ya no necesitaba encender para que la gente me reconociera. Llevaba semanas viajando de evento en evento, colaborando con marcas que hace no tanto me hubieran ignorado por no ser mainstream. Y escuchando a seguidores contarme que encontraron consuelo en historias que jamás creí que trascenderían más allá de mis cuatro paredes. La ironía más brutal de todo esto es que el momento en que más éxito sentía no fue frente a la cámara, ni editando clips, ni ganando dinero. Fue en ese pasillo, solo, con el celular lleno de notificaciones, y una calma profunda que no recordaba haber sentido desde niño. Una calma que no dependía de que alguien me aprobara, me nombrara o me recordara. Fue en ese mismo viaje que, por curiosidad más que por cualquier otra cosa, entré a ver las redes sociales de algunos miembros de mi familia. Lo hice sin enojo, sin expectativas, casi como quien hojea un álbum ajeno. Me encontré con fotos de una reunión familiar reciente, esta vez en un parque de los suburbios, con una parrillada improvisada, mesas plegables y los mismos chistes reciclados de siempre. Al fondo de una de las imágenes se podía ver una pancarta donde decía Unidos por siempre, con letras de colores mal pegadas, como si la precariedad estética pudiera disimular las ausencias. Me llamaron la atención las caras. Algunas sonreían, otras simplemente estaban ahí, como rellenando espacio. Lo que más me sorprendió fue ver cuántos asientos vacíos había. Ya no me dolió, solo me dio una certeza silenciosa, ese vacío no era porque yo faltara. Era porque por fin se notaba lo que durante años se quiso tapar. Poco después, recibí una carta física. No un correo, no un mensaje. Una carta escrita a mano, enviada a través de una dirección postal que casi nadie tenía. Era de mi madre. Me hablaba sin dramatismos, sin pretensiones, solo con esa voz llana que a veces tenía cuando quería conectar conmigo desde un lugar real. Me contaba que últimamente se había sentido distanciada del resto, que ya no se sentía cómoda en esas reuniones, que aunque nadie lo decía, todos cargaban una tensión silenciosa que no sabían cómo soltar. Me hablaba de mi abuela, de cómo preguntaba por mí cada vez que despertaba confundida, de cómo decía mi nombre aunque ya no recordara exactamente qué era lo que había pasado. Me decía que no buscaba que yo volviera, ni que perdonara, ni que hiciera como si nada,
sino que solo quería que supiera que estaba orgullosa de mí, no por el éxito, sino por haber sobrevivido a todo sin convertirme en una versión torcida de ellos. Cerró la carta con una frase que me acompañó por semanas: no les diste lo que querían. Les diste lo que merecían. Y a mí, me diste paz. Decidí responderle también con una carta. No porque me faltaran medios modernos, sino porque entendí que algunas cosas necesitan escribirse con el cuerpo, con la lentitud de quien se obliga a pensar cada palabra. Le conté que estaba bien. Que por fin dormía tranquilo. Que había dejado de escribir monólogos mentales donde trataba de imaginar lo que diría en la próxima reunión familiar. Que mi vida ya no giraba en torno a ser aceptado, sino en torno a aceptar yo mismo que merecía mantener cerca y que no. Le agradecí por no haber fingido, por no haberme empujado a reconciliaciones forzadas, por haberme dejado espacio. Le dije que, si un día quería venir a visitarme, la puerta estaba abierta. Pero que ya no iba a forzar un camino de regreso. Porque ese camino, sinceramente, ya no existía. En esos mismos días comencé a planear un nuevo proyecto. Uno que no tenía nada que ver con venganza, ni con ajuste de cuentas. Era algo más sereno, más íntimo. Quería producir una serie de cortos documentales en los que personas desconocidas, completamente anónimas, pudieran contar su versión de lo que es ser el marginado dentro de una estructura que pretende uniformidad. No historias de éxito. No finales felices. Solo verdad, sin maquillaje. Quería mostrar lo que pasa cuando uno se cansa de pedir permiso para existir, cuando empieza a construir una identidad sin depender de la nostalgia ni del chantaje emocional. Ya tenía 6 personas confirmadas. Ninguna famosa. Ninguna influencer. Solo historias reales. Y por primera vez en mi vida, sentía que no solo estaba haciendo contenido. Estaba haciendo algo que tenía sentido. Y eso bastaba. Aquel evento, ese que todos dijeron que me pasé de la raya, quedó grabado no solo en video, sino en la conciencia de todos los que asistieron. No por el espectáculo, no por las cámaras, sino porque esa fue la primera vez que alguien les quitó el guión. Durante años se habían movido por la vida creyendo que podían escribir la narrativa sin consultar a los demás. Esa noche, por primera vez, les mostré que no. Que existía otra versión de la historia. Que no todo lo que se dice como broma queda en el aire. Que todo lo que se siembra se recoge, tarde o temprano. Hoy vivo tranquilo. No me interesa si me mencionan o no. Si me recuerdan o me ignoran. Ya no me importa si alguna prima borra las fotos del evento, si un tío bloquea a medio internet para evitar los comentarios. No necesito saberlo. Porque, al final, el castigo más severo que pueden tener no viene de mí. Viene del silencio que los rodea. De saber que el único miembro al que ignoraron, subestimaron y ridiculizaron, fue también el único que supo usar ese rechazo como cimiento. Mientras ellos siguen celebrando reuniones donde nadie dice lo que realmente piensa, yo celebro el hecho de no tener que sentarme nunca más donde una sonrisa vale más que una disculpa. Nunca más donde la risa ajena pesa más que la palabra propia. Y si algún día se preguntan si me arrepiento de lo que hice, la respuesta es simple: no. Porque lo que hice no fue destruir a mi familia. Lo que hice fue dejar de destruirme a mí mismo para encajar en algo que jamás estuvo dispuesto a hacer espacio para mí.